Bienvenidos a todas y todos al módulo 4 denominado Estado de Situación de la Violencia de Género en Bolivia dentro del Diplomado Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. El primer tema es titulado Teoría de Género. Para abordar este tema es necesario que podamos entender la diferencia entre dos conceptos importantes. Primero, ¿qué se entiende por sexo? Como tienen ustedes en la diapositiva, el sexo es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer. Estas características no son elegibles. Estas características son las que tenemos desde nuestro nacimiento. Sin embargo, el género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y de toda índole que la sociedad le asigna a las personas para diferenciarlas entre hombres y mujeres o lo femenino y lo masculino. Estos constructos sociales no son estáticos, dependen de la coyuntura social, de la coyuntura histórica de la sociedad donde se desenvuelven los seres humanos. Por lo tanto, sexo y género no son sinónimos ni son conceptos similares. Vamos a ver en este cuadro cuáles son las diferencias. El sexo, como les decía, es un hecho biológico, natural, cuyas características son anatómicas, fisiológicas, hormonales que nos distinguen entre hombres y mujeres. Es universal y se lo adquiere al nacer. Sin embargo, el género es un hecho cultural. Son características que la sociedad y la cultura le atribuyen a cada ser de acuerdo al sexo biológico que posee. Si un ser humano es macho o hombre, le van a asignar roles determinados con lo masculino. Es contextual e histórico, como les decía, porque depende del momento en el que la sociedad vive. Por dar un ejemplo, las condiciones o los constructos sociales o estereotipos que se le atribuyen a las mujeres a lo largo de la historia han ido variando. En la edad antigua, en la edad media, por ejemplo, las mujeres eran quemadas en la hoguera, aquellas que manifestaban alguna inteligencia similar a la que manifestaba el hombre. En la actualidad las mujeres pueden estudiar, las mujeres están en cargos políticos, en cargos públicos, sus roles han cambiado, sin embargo sigue habiendo desigualdades respecto a los derechos que tradicionalmente han sido adquiridos por los hombres. El género entonces es aprendido, no es un hecho natural. Para mayor abundancia, ustedes tienen al finalizar la diapositiva la fuente de donde he obtenido esta información. Vamos a comenzar entonces hablando del feminismo, parte de la teoría de género. Les recomiendo que puedan revisar la historia del feminismo que se encuentra en la plataforma en el video número 1. En ese video ustedes van a poder encontrar esta información. El feminismo o los feminismos que más adelante vamos a desarrollar son una corriente, un movimiento político, un movimiento histórico de las mujeres que han identificado que sus derechos eran vulnerados a lo largo de la historia. Van a ver ustedes aquí varios momentos históricos. Y se dividen o se diferencian básicamente en las famosas olas del feminismo. Vamos a repasar aquí la primera ola. ¿Cuáles eran las principales características de esta ola? Nace, dicen algunos, en la Revolución Francesa, con la participación de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, que ustedes tienen en los gráficos a mano izquierda, ha luchado junto a su país en la Revolución Francesa. A pesar de que ella ha luchado en esta revolución, ha sido muerta en la guillotina por reclamar los derechos de las mujeres. ¿Cuándo? Cuando al cabo de la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla, se dictan, como ustedes conocen, los derechos del hombre y del ciudadano. Y ella que luchó en esta guerra, en esta revolución, ve que los derechos de las mujeres seguían siendo pisoteados y que habían sido solamente usadas para llegar a esta victoria. Entonces ella redacta
los derechos de la mujer y la ciudadana, lo que le gana obviamente el destino fatal que ha tenido. Paralelamente, en esa misma época de la historia, en Inglaterra se genera un movimiento también motivado por Mary Wollstonecraft, con su famosa Vindicación de los Derechos. ¿Qué particularidad tienen estas dos mujeres en esta etapa del feminismo? Ambas solicitan se les reconozcan los derechos que hasta ese momento se le habían sido negados. Entre estos se encuentran la igualdad de condiciones de las mujeres y de los hombres en base a su inteligencia y por supuesto la reivindicación de la educación, ya que se decía que sin educación la mujer no podría adquirir la igualdad que buscaba. También tenemos una figura clave como es Paulin de Barré, que ustedes lo tienen a su derecha, que ha sido un hombre feminista que también luchaba por los derechos de las mujeres. Los hechos, dice una frase al final, ustedes van a leerla, es un extracto de la carta de un burgués de New Haven a un ciudadano de Virginia. Este ciudadano se llamaba Condorcet. Dice, los hechos han probado que los hombres tenían o creían tener intereses muy diferentes de los de las mujeres, puesto que en todas partes han hecho contra ellas leyes opresivas, o al menos establecido entre los dos sexos una gran desigualdad. En esta época de la historia, imagínense ustedes, a mediados del siglo XIX, ya habían reivindicaciones de derechos de las mujeres, movimientos que exigían la igualdad de las mujeres, ya que ellas no tenían igualdad de condiciones, por supuesto, en la educación, y posteriormente se va a solicitar el derecho al voto, donde se va a conocer a la corriente sufragista. En ese entonces tenemos a la segunda ola. Las principales características de esta son las siguientes. Se extiende desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX, a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de mujeres, aprovechando que había una convención antiesclavista, manifiestan su interés porque no solamente los derechos de los esclavos sean exigidos, sino también el derecho de las mujeres. Sin embargo, estas no pueden participar de esa convención y vuelven a su país y en la famosa reunión de Seneca Falls presentan lo que se conoce como la reivindicación pacifista, solicitando la solidaridad de los pueblos y del mundo para la reivindicación de los derechos de las mujeres. Ahí nacen las sufragistas. En paralelo a esto, continúan las reivindicaciones sobre el acceso a la educación. Y finalmente tenemos la tercera ola. Sus principales características son que nacen ya en los años 60 y algunos mantienen que esta teoría o esta lucha se continúa hasta nuestra actualidad. ¿Qué pasa en la tercera ola? Nuestras antiguas próceres habían luchado por el voto, por la educación, por la igualdad de condiciones y de derechos de las mujeres y los hombres, pero ahora se manifiesta un temor y un acontecimiento bastante particular que en los años 60 aflora: la cosificación del cuerpo de la mujer. Esta lucha entonces se basa en eso, en el estereotipo sexual que la sociedad le atribuye al cuerpo de la mujer. Más allá del derecho al voto y la educación y de otros, dicen las feministas, hay otra situación que provoca las desigualdades y especialmente las jerarquías entre ambos sexos, lo que es el estereotipo sexual. Con el lema "lo personal es político", entra el debate de la sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud femenina, el aborto, la contracepción, entre otros derechos que se exigen. Hasta aquí hemos podido ver un resumen de las 3 olas del feminismo a lo largo de nuestra historia, y para mayor abundancia les he puesto una línea de tiempo en los antecedentes históricos y he marcado algunas mujeres emblemáticas y algunas luchas emblemáticas que desde siglos pasados han solicitado a la sociedad que la mujer tenga las mismas posibilidades
y las mismas oportunidades que tienen los hombres, incluso antes de las sufragistas. Tenemos a Guillermín de Bohemia, quien ha planteado a fines del siglo XIII la creación de una iglesia de mujeres, ya que ella, siendo religiosa, manifestaba que la religión era privativa de los varones, no solamente por su jerarquía de poder, que era solamente ocupada por hombres, sino también porque Dios era hombre y Jesús también. Y ella decía: las mujeres estamos condenadas porque no hemos sido salvadas. Y por eso plantea la creación de una iglesia de mujeres. Luego las sufragistas, como habíamos manifestado, Olimpia de Gouges, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, a Mary Wollstonecraft, con la Vindicación de los Derechos de la Mujer en Inglaterra. Tenemos ya en nuestro continente a Flora Tristán, que vincula las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras. Flora Tristán tiene una historia bastante particular. Ella ha sido víctima de violencia, a pesar de haber sido hija de un militar peruano y haber vivido en la opulencia. Cuando su padre fallece, ella debe buscar a su familia política o su familia extendida en el Perú, y es vulnerado su derecho no solamente por ser mujer, sino también por ser migrante y por ser paria, como ella lo dice en una de sus obras literarias, una mujer sin clase, una mujer desclasada, una mujer pobre. De ahí que conocemos el famoso dicho de la mujer es la proletaria del proletariado. Ella, después de casada, al adquirir su divorcio, es casi muerta por su ex marido, que al salir del juzgado le dispara por la espalda. No logra matarla, pero es una manifestación máxima de la violencia que ella sufría. Tenemos también Wyoming, un estado de Estados Unidos que ha sido uno de los primeros en reconocer el voto femenino. Tenemos también a Alicia Muró de Justo, que funda la Unión Feminista Nacional en Argentina. Tenemos a Julieta Lanteri también, que dirige un partido feminista en el hermano país argentino, que se presenta varias veces a elecciones nacionales. Tenemos a las mujeres norteamericanas que en su totalidad en 1920 obtienen el derecho al voto. En 1936 tenemos la Legión Femenina de Educación Popular América, que se ha desarrollado aquí en Bolivia, en Cochabamba, gracias a la apertura que ha tenido el alcalde de ese entonces, en la que han participado 70 delegadas de los 9 departamentos. Entre las solicitudes que se hacían en esa época de nuestra historia boliviana eran el derecho al voto, el derecho de la mujer viuda o soltera a disponer de sus bienes, derechos que para esa época no gozábamos las mujeres. En 1945, el derecho al voto de la mujer en Francia. Doña María Eva Duarte de Perón en el 47, que promueve la Ley de Derechos Políticos de la Mujer. En el 52, como todas y todos sabemos, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, pero también la revolución en nuestro país, que proclama el voto universal, que las mujeres adquirimos en el 56, en la primera elección posterior a esta revolución. En el 57, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. En el 62, la Convención sobre Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. En el 67, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En 1974 se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer. En 1975 se celebra el Año Internacional de la Mujer. Y en el 76 se crea el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer. Entre el 76 y el 85, el decenio de la ONU para las Mujeres, Igualdad, Desarrollo y Paz. Las primeras jornadas de la mujer en Barcelona en el 76. En el 79, la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida en sus siglas en inglés como la CEDAW. La celebración de la Conferencia de Nairobi en el 85 y las estrategias de Nairobi posteriormente.
Hasta aquí tenemos un esbozo de los antecedentes históricos más importantes para su conocimiento sobre las luchas de las mujeres y posteriormente ustedes ya ven desde la creación de las convenciones los derechos adquiridos de las mujeres ya en instrumentos internacionales de cumplimiento obligatorio y vinculante para los estados suscriptores. Y hemos visto entonces los antecedentes, hemos visto las 3 olas del feminismo, ahora vamos a ver qué es el feminismo y qué tipos de feminismo conocemos. Les decía que es una doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de capacidades y derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Esta definición es una definición macro, ya que para definir al feminismo hay varias vertientes y varias opiniones. Por ejemplo, Alda Facio dice que no es solamente una doctrina y movimiento social, que es también un movimiento político, que debe atacar a las estructuras de un Estado, porque va de la mano con la colonización o con el coloniaje. Además dice que no debería solicitar solamente derechos no reconocidos para las mujeres, sino para otras minorías, incluso para otros hombres que dentro del género masculino no son considerados tan hombres como otros. Como ven entonces, el feminismo tiene una concepción amplia de igualdad de derechos en general, que no aparta a los hombres de la lucha. Dentro de estos feminismos, a lo largo de la historia, hemos conocido varias vertientes. El feminismo radical, por ejemplo, que ha sido defendido por Kay Millett, que argumenta, básicamente sostiene que la única forma para plantear la sexualidad femenina plenamente sin que medien relaciones de poder es el lesbianismo, es decir, las relaciones entre mujeres, las relaciones homosexuales entre dos mujeres. Son contrarias a la prostitución y a la pornografía por considerar las manifestaciones del patriarcado. No comparten aquellas actitudes que exacerban el cuerpo de la mujer y lo cosifican. Rechazan la transexualidad, ya que creen que la masculinidad y la feminidad son constructos sociales. En la transexualidad, que más adelante vamos a desarrollar con más detalle, se refiere al cambio de sexo biológico, o más bien dicho, quirúrgico, cuando una persona no se siente cómoda con el sexo biológico que ha obtenido al nacer y se hace la reasignación sexual, una operación quirúrgica en la que adquiere los órganos o los genitales del sexo opuesto. Tenemos también al feminismo filosófico, en el cual se pretende reconocer a las filósofas mujeres que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas, manteniendo que la historia ha sido creada, ha sido reproducida y ha sido pasada de generación en generación con la manipulación del hombre, ya que solamente se reconocen las acciones realizadas por ellos y se invisibilizan las acciones que las mujeres han desarrollado a lo largo de la historia y especialmente el pensamiento de las mujeres filósofas. Incluso la filosofía, dicen, se manifiesta desde el punto de vista masculino, reforzando el pensamiento androcéntrico, que quiere decir que el hombre es el centro del universo y no se toma en cuenta el pensamiento desde la mirada femenina. El feminismo separatista. Este feminismo defiende que hombres y mujeres en sociedad, al ser diferentes, se perjudican estando juntos. Por lo tanto, afirman que la única solución para conseguir el bienestar de las mujeres debe ser la separación emocional y material y además sexual de los hombres. En cambio, el feminismo de la igualdad, que también ha sido el llamado feminismo ilustrado, es un movimiento que arranca con lo que repasábamos hace un momento, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges y la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Marie Wollstonecraft. Señala que la elaboración de diferencias de género que han sido constituidas por la razón patriarcal son solamente constructos sociales. Se reivindica el derecho a ser reconocidos en pie de igualdad con los hombres. Este feminismo refuerza la idea de que no queremos ser iguales a los hombres. Lo que queremos es que se nos reconozcan los mismos derechos en base a las habilidades y a las aptitudes propias. El feminismo de la diferencia dice
que no se debe equipararlo a dualidad de género, sino más bien por el desarrollo de la diferencia genérica femenina en todos los órdenes. Aboga por identificar y defender las características propias de la mujer. Argumenta que en lugar de ocuparnos en el mundo que nos define, únicamente está determinado por el espacio que nos ofrece la sociedad, sino también por el cuerpo de la mujer y sus ciclos vitales. El ecofeminismo, habla de la capacidad de las mujeres como impulsoras de una revolución ecológica que aporte y desarrolle una nueva estructura relacional de género entre las mujeres y los hombres, así como entre la humanidad y el medio ambiente. Establece que el movimiento feminista y el movimiento ecologista tienen los mismos objetivos, por lo tanto, deben trabajar de forma conjunta. Para el feminismo socialista, en cambio, esta corriente postula que las sociedades de clases y la institución de género han de ser eliminadas para que las mujeres determinen libremente las condiciones de su propia vida. Señalan que el patriarcado y el capitalismo son las causas de la opresión de la mujer. Por lo tanto, trabaja en la abolición de estos y la implantación de un socialismo como la única vía de liberación de la mujer. El feminismo liberal se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una opresión ni como una explotación. Aboga por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos. Así también aboga por la participación democrática de la mujer en el Estado. Por ello sería una de las bases del feminismo sufragista. En cambio, el feminismo anarquista o anarcofeminismo señala que el anarquismo, al ser una visión política que se opone a todas las formas de poder, sería feminista. Tiene una visión no dogmática de lo que es el feminismo. Piensa que la lucha contra el patriarcado es una parte esencial de la eliminación del Estado. Su fuente es la destrucción del Estado para lograr la igualdad social. Para hablar del feminismo comunitario, les sugiero que puedan revisar el video 2, que es una entrevista con Julieta Paredes. Ustedes conocen a Julieta Paredes, ha sido una de las creadoras de un movimiento feminista, Mujeres Creando, que luego ha sido la impulsora del feminismo comunitario como un aporte de Bolivia al mundo, que señala que necesitamos ver la comunidad, no debemos ver el individualismo, reclamar los derechos de una parte de la población, ve a los hombres como hermanos y como un complemento. Entonces manifiesta que debemos luchar entre ambos para obtener las igualdades que estamos buscando, ya que señala también que los hombres son víctimas de este patriarcado. Este feminismo comunitario, en la entrevista ustedes van a poder escuchar de palabras de Julieta Paredes, ha sido visto desde la realidad boliviana. Ella dice, en el occidente los feminismos nos han traído muchas ventajas, muchas reivindicaciones, gracias a ellos tenemos el voto, por ejemplo, gracias a la lucha de nuestras hermanas en Europa. Sin embargo, nosotras mujeres bolivianas tenemos una propia historia, una memoria larga, dice ella, y desde ahí debemos mirar nuestra realidad y nuestro futuro. Y siempre fuimos una comunidad, fuimos el Chacha y la Guarmi, complementos de la tierra, y ambos debemos luchar para obtener las igualdades y vivir en armonía y en comunidad. De ahí el feminismo comunitario. Para continuar con el avance del tema y sobre la teoría de género, debemos saber también que existen identidades genéricas. No se puede asimilar el género como mujer. No todo lo que es género es automáticamente mujer. Dentro del género, por ejemplo, tenemos a las identidades. ¿Qué será? Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas, es una vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona lo experimenta, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta o los modales. Y dentro de estas identidades de género tenemos la transexualidad y el transgenerismo. Aquí hay una diferencia muy puntual que necesitamos entender. La transexualidad
Se refiere a las personas que sienten a sí mismas y se conciben como pertenecientes al género opuesto que se les ha asignado social y culturalmente, de acuerdo a su sexo biológico. Es decir, si existe una mujer que tiene vagina, por lo tanto, la sociedad le ha atribuido a ella el género femenino, pero ella no se siente cómoda con eso, decide recurrir a una intervención quirúrgica, una intervención médica, para adecuar su físico a su identidad social. Por lo tanto, ella se haría una reasignación sexual y se transformaría en un hombre biológico. Esa es la transexualidad. El transgenerismo son personas que no se identifican con su sexo biológico, pero que no necesariamente se hacen modificaciones en el cuerpo. Sienten que su sexo biológico no refleja su identidad de género de acuerdo al concepto género binario, hombre o mujer. Entonces, en la transexualidad existe la intervención quirúrgica de reasignación sexual. En el transgenerismo no necesariamente. También tenemos las orientaciones sexuales, que tienen también que ver con esta nuestra teoría de género. Al principio habíamos hablado de la definición de ambos conceptos, el sexo y el género, que no son iguales, y hemos visto que hay identidades genéricas, independientemente del sexo biológico. También hay orientaciones sexuales, que según la definición de la Organización de las Naciones Unidas sería aquella capacidad, independientemente del sexo biológico y de la identidad de género de una persona, de sentirse atraída emocional, sexual y afectivamente por personas de un género diferente al suyo, del mismo género o de más de un género. Dentro de estas orientaciones sexuales tenemos a la heterosexualidad, que son personas que se sienten atraídas por personas del sexo opuesto, es decir, hombre y mujer. En la homosexualidad nos referimos a personas que se sienten atraídos por personas del mismo sexo. Ahí tenemos las relaciones gays entre hombres y las lesbianas entre mujeres. Tenemos también a la bisexualidad, que son personas que se sienten atraídas por personas del sexo opuesto y del mismo sexo, es decir, que pueden tener relaciones afectivas y eróticas con mujeres u hombres. En la polisexualidad existe esta atracción sexual, emocional o estética hacia personas de más de dos géneros o sexos, pero no necesariamente todos los sexos ni todos los géneros. No necesariamente al mismo tiempo, ni de la misma manera, ni al mismo nivel, ni con la misma intensidad. Como ven ustedes, el mundo es más diverso de lo que nos contaron. No solamente existen los heterosexuales, sino también homosexuales, bisexuales y polisexuales. Y hay otras definiciones más. Sin embargo, para el estudio que nos ocupa, vamos a entender la diferencia entre identidades genéricas y orientaciones sexuales para que podamos comprender con mejor claridad a qué nos referimos cuando hablamos de teoría de género. Esto nos lleva necesariamente a hablar de los roles de género. Les decía que el género es un constructo social. Son estereotipos, imposiciones de conductas, de comportamientos que la sociedad nos ha atribuido y que nos ha hecho aprender y hemos reproducido a lo largo de nuestra historia. Desde las épocas antiguas hasta el día de hoy, no podemos decir que los roles de género no existen. Lamentablemente, existen. Tal vez han sido camuflados, modificados, adaptados a la coyuntura y al espacio histórico actual, pero existen. Aquí les doy algunos ejemplos. Los roles determinan acciones y comprenden las expectativas y normas que una sociedad establece sobre cómo debe actuar y sentir una persona en función de que sea mujer u hombre, prefigurando así una posición en la estructura social y representando unas funciones que se atribuyen y que son asumidas diferencialmente por mujeres y hombres. Por ello dicen las mujeres son el sexo débil, por lo tanto los hombres ¿qué serían? El sexo fuerte. Los hombres no deben llorar, el llorar está reservado únicamente para las mujeres. Las mujeres deben vestir de rosado y los hombres de celeste. Estos roles de género, les decía, han sido modificados en función al tiempo. Hay un artículo muy interesante
que ustedes pueden revisar en las lecturas de apoyo en La pluma púrpura, donde hablan de la histórica división de colores asignada por la sociedad de ese momento a mujeres y a hombres. Sucede que el rosado estaba reservado para los hombres, porque era el color que más se asemejaba al rojo. Rojo que significa sangre, valentía, vigor, fortaleza, fuerza. En cambio, el celeste era atribuido a las mujeres porque era el color del manto de la Virgen y simbolizaba ternura, pasividad, debilidad. Pero en algún momento de la historia, estos colores han sido invertidos y se nos ha asignado desde el momento de nuestro nacimiento que el rosado es para la mujer y que el celeste es para hombre. Y esto no es nada más que una construcción, un estereotipo, una expectativa de lo que la sociedad espera que hagamos en función al sexo que tenemos. Aquí tenemos un cuadrito en los que he puesto algunos ejemplos de estereotipos. En la columna de femenino ustedes tienen estereotipos que se le asignan a la mujer tradicionalmente. La debilidad, la dependencia, la sensibilidad, las emociones, la intuición. Por el contrario, el varón es conocido por su fortaleza, su independencia, su objetividad, su decisión, su razonamiento. Estos roles también se perpetúan en la división sexual del trabajo. La mujer está dedicada a la casa, por lo tanto al cuidado. Su función es la reproducción. Por el contrario, el hombre es el proveedor, está asociado a la producción. Sus tiempos, el tiempo de la mujer es circular, no tiene principio ni final conocido, carece de horario, pero es sistemático. No tiene valor social, no tiene valor de uso, no está integrado en las estadísticas oficiales y por lo tanto no está integrado en el circuito mercantil. ¿Por qué? Porque el trabajo de la mujer que realiza en casa, al no ser redituado, no es visible. En cambio, el trabajo del hombre sí, y sus tiempos también. Él tiene un principio y un final conocido, tiene un horario, un valor social, un valor de uso, un valor económico, porque él produce bienes y servicios. ¿En qué espacio se desenvuelve la mujer? En el espacio doméstico, invisible, cerrado, un espacio de aislamiento, de escasa existencia de relaciones sociales. El cambio público, visible, abierto, espacio de relacionamiento y de poder social está reservado para el hombre. Estos estereotipos, estas divisiones, estos roles de género son construidos y son practicados, aprendidos y luego practicados por todas y todos nosotros. Hoy en día es más difícil ver a una mujer en el ámbito doméstico. Sin embargo, su asociación a la reproducción no ha variado. El matrimonio, por lo tanto, el matrimonio que defiende la Iglesia Católica y que el mismo derecho consagra, por ejemplo, está pensado para la reproducción de la sociedad. Hombre y mujer casados, el contrato sexual obligatorio, la heterosexualidad obligatoria y por tanto la reproducción. ¿Quién está tradicionalmente asignado al cuidado de los hijos? La mujer. ¿Quién está tradicionalmente asignada al trabajo doméstico privado? La mujer. En cambio, el ámbito público y visible es reservado para el hombre. A eso nos referimos cuando hablamos de roles de género. Ahora es necesario hablar de la masculinidad hegemónica para entender un poquito por qué el hombre piensa y actúa de esta manera. Les he puesto una definición de Bourdieu que habla del término de masculinidad y que dice que es de significado diverso y alude tanto al significado correcto de ser hombre, o sea, cómo debe ser un hombre masculino. También lo identifica como una diferencia con la feminidad, lo contrario de lo femenino, lo masculino. Al menos desde la perspectiva de los estudios de género. No queda duda de que es una categoría social, una organización más o menos coherente de significados y normas que sintetiza una serie de discursos sociales que pretenden definir en término masculino del género. Es un producto de doble paradigma histórico, pero naturalizado de la superioridad masculina y de la heterosexualidad. Ahora vamos a ver por qué. Para más claridad, les he puesto también una definición de Matthew Goodman, que es un antropólogo, que señala que existen por lo menos 3 definiciones para entender en palabras más claras lo que es masculinidad. Es cualquier cosa que los hombres piensen o hagan. Todo lo que los hombres piensen y hagan
por ser hombres, algunos hombres inherentemente o por adscripción son considerados más hombres que otros hombres. Finalmente, la masculinidad puede ser entendida como cualquier cosa que no sean las mujeres. ¿Y cómo se traduce la masculinidad hegemónica? En estas prácticas, un hombre, para ser considerado hombre, practica sexo compulsivo, la heterosexualidad compulsiva, por lo tanto, la homofobia, el sexismo, el machismo, la misoginia, la autosuficiencia prestigiosa, la belicosidad heroica, el respeto al valor de la jerarquía y la superioridad sobre las mujeres y sobre otros varones menos masculinos. Ustedes ven en estas prácticas que he obtenido de escritos de Luis Bonino y de Jimmy Tellería, que han trabajado sobre masculinidades, ven que estas prácticas se traducen en nuestra realidad. ¿Por qué el hombre debe tener más de una pareja? Tiene tal vez a su esposa, pero tiene otra pareja. Eso es el sexo compulsivo, la heterosexualidad compulsiva, el demostrarse más hombre que otro por tener más parejas. O la homofobia, no querer tener ningún tipo de relación con un hombre que es considerado menos masculino. La autosuficiencia prestigiosa, el ser un hombre independiente, fuerte, viril, belicosidad, la violencia que está tradicionalmente relacionada con lo masculino. Cuando decimos que hay hechos de violencia, decimos que el hombre es violento por naturaleza, y no es verdad. La belicosidad heroica es una práctica de la masculinidad, de un rol de género que la sociedad le ha dado al hombre como una característica, como una prueba de que es hombre. Pero la violencia no viene inherentemente relacionada a lo masculino. Dentro de estas prácticas también hay variables sociales que responden a la generación, a la pertenencia étnica, a la clase social, a nivel educativo o a la orientación afectivo-erótica. Por ejemplo, un hombre joven es más hombre que un hombre adulto, porque un hombre adulto mayor ya ha restado su fuerza, su virilidad, su posibilidad de tener sexo compulsivo. Un joven tiene mayores características de hombre que una persona de mayor edad. Un hombre es más hombre o vale más cuando es citadino, por decir algo, respecto a una persona que viene del campo, o una persona que tiene una clase social alta o tiene mayor economía, o que tiene más títulos, o que es hombre heterosexual. Todas estas variables sociales se manifiestan dentro del género masculino, entre hombres. Hay hombres que son más hombres o considerados más hombres respecto de otros, dependiendo de estas variables sociales. Aquí tenemos algunos ejemplos de machismo. Espero que les sirva y identifiquen que están a nuestro cotidiano, están lamentablemente en nuestra realidad actual. Decirle a una mujer que debe ser más femenina, decirle cómo debe vestir, que otro decida sobre el cuerpo de la mujer o que la imagen de todos los productos de limpieza del hogar vengan asociados a una mujer. Recibir un menor salario por un trabajo igual, asumir que lo va a hacer mal, por ejemplo, en la conducción, decirle que llora como una niña o decirle que debe ser fuerte con un hombre, son actitudes machistas. Son actitudes que lamentablemente la sociedad impone a aquella persona que trata de salirse de esta estructura masculina tradicional. Un hombre que decide no ser belicoso y que decide demostrar sus sentimientos ante la sociedad y llora, es visto como menos hombre. La misma sociedad lo juzga. La misma sociedad le dice, debe ser fuerte como un hombre, asemejando a estas prácticas que acabamos de revisar. Les sugiero que revisen también para esto el video 3, que es la entrevista con Luis Bonino. Les decía, es un sudamericano que ha trabajado en el tema de masculinidades y que ha hecho varias producciones literarias, entrevistas, conferencias, etcétera, y ha ejercido su profesión en España. Van a tener ustedes la posibilidad de ver esta entrevista, ya que él nos habla de una situación bastante particular. Dice que el machismo, que son conductas que tratan de invisibilizar a la mujer, se manifiesta de forma más inteligente y más sutil en nuestros tiempos, con lo que él denomina micromachismo. ¿Qué serían?
Son sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias de ejercicio del poder, del dominio masculino en lo cotidiano, que atentan a diversos grados contra la autonomía femenina, intentando imponer a las mujeres sus propias razones, deseos e intereses. Estos micromachismos son tan imperceptibles que los pasamos como normales. Incluso las mujeres los reproducimos. Se han metido en nuestra cultura tradicional y pensamos que son normales. Por ejemplo, los siguientes. Él habla de micromachismos utilitarios, que se dan en un ambiente doméstico. Como ejemplo, regalar electrodomésticos a las mujeres en algún día festivo, para que hagan bien su trabajo, porque el trabajo doméstico es trabajo de mujeres. Otros más imperceptibles como sentarse a la cabeza de la mesa, por ejemplo. O decirle a la mujer, tú querías romper la balanza de la desigualdad, tú querías salir de casa, dejar las labores domésticas y trabajar, pues ahora te arreglas y te organizas con las actividades que te corresponden del hogar. O, ¿quién no ha oído decir, atiende a tu hermano que viene cansado? O silencio porque papá está nervioso. Son cosas que repetimos y reproducimos sin darnos cuenta muchas veces y como él lo manifiesta de forma sutil. Daba un ejemplo en la entrevista, ustedes lo van a poder escuchar, que los hombres ayudan en casa. Yo ayudo a mi mujer a hacer las labores del hogar, no haciéndose cargo de que las actividades del hogar son una corresponsabilidad. Esto también puede considerarse un micromachismo porque no ha sido aceptado por el hombre la posición que tenemos las mujeres y las posibilidades y las habilidades que compartimos y los derechos que se nos han negado durante toda la historia, ¿no?, de la humanidad. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de micromachismo. Por ejemplo, en la ropa ustedes ven, tan bonita como mamá, pero tan inteligente como papá. O que en un baño de mujeres haya estas imágenes, ¿no? No hay vestidores o cambiadores de pañal de bebés en el baño de varones, por ejemplo. O el ejemplo más común, y ustedes lo han debido escuchar lamentablemente en voz de nuestros representantes políticos de forma pública, que después, claro, han merecido las disculpas, pero lo único que hacen es manifestar sus pensamientos, la costumbre, el aprendizaje de lo que la sociedad nos ha impuesto, cómo deben ser los hombres y qué lugar les corresponde a las mujeres. Decir, por ejemplo, ¿cómo voy a ser yo machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? Imagínense. O cómo es vista una mujer soltera respecto a un varón soltero. O en el gráfico de la derecha superior pueden ustedes ver a la mujer, a la madre, ¿no?, y a la niña haciendo actividades domésticas mientras el niño está jugando. O en la parte inferior las marcas que lamentablemente les ponemos a nuestros niños desde su nacimiento, el color rosa, la princesa, las muñecas, los aretes. Y cómo el androcentrismo ha calado incluso en nuestra historia, que es representado por un hombre, la humanidad entera. Y la mujer es invisibilizada aún en estos espacios tan pequeños. Aquí he puesto un video, ojalá lo puedan revisar, es un poco largo, pero es muy interesante. Se llama Raimundo Despierta y es una producción extranjera. En nuestro país ha sido replicada en teatro y la única que pude encontrar en video es esta, pero el sentido del video es el que necesito que puedan comprender. Entonces, la masculinidad como construcción cultural de género le designa al hombre valor. ¿Qué valores? Valentía, independencia, fuerza, virilidad, triunfo, independencia, incluso violencia como un rasgo masculino. ¿Qué sucede con esto? El hombre necesita llegar a este nivel, necesita cumplir las expectativas. ¿Qué se espera del hombre? Que sea independiente, proveedor, que sea un hombre fuerte, que no llore, no manifieste sus sentimientos, que no manifieste debilidad. El hombre en este camino de cumplir las expectativas que la sociedad espera de él, tiene obviamente presión social, no solo de los otros hombres,
también de las mujeres. ¿Qué genera esto, por lo tanto? Desarrolla conductas que limitan su propio desarrollo humano. Él inhibe manifestar sus emociones, él mismo se coarta para no hacerlo. Por eso reproduce injustas estructuras de discriminación, lo hace con sus hijos y también contra su esposa. Y ahí se genera la violencia hacia las mujeres. En el transcurso de este módulo vamos a poder hacer estudios de casos y ustedes van a ver la variedad de situaciones que atraviesan las mujeres que lamentablemente concluyen en feminicidios. ¿Cuál es la regla general? El mundo está dividido en estos dos grupos, mujeres y hombres, cada uno con sus tareas y con sus actividades y con sus roles predeterminados. ¿Qué pasa cuando uno de los dos quiere romper la balanza? Se genera una inestabilidad y lamentablemente esta inestabilidad genera o finaliza en un acto de violencia y muchas veces en un acto de violencia extrema como es el feminicidio. Aquí hay un videíto también de una campaña contra el machismo que he encontrado, es muy reflexivo, ojalá lo puedan revisar. Y concluyo este primer tema señalándoles que el feminismo no solamente una cosa de mujeres. Para lograr la igualdad de oportunidades, necesitamos la participación también de los hombres, porque es una lucha que a ambos nos beneficia. La reconstrucción de nuevas masculinidades es indispensable. El hombre de hoy merece estructurar una masculinidad con la que se sienta reflejado, con la que no se sienta presionado. Y ese trabajo que también inmiscuye a la mujer solamente se puede hacer desde una mirada amplia, desde una mirada de igualdad de derechos. No podemos pretender que en este pleno siglo XXI sigan habiendo derechos exclusivos de varones, sigan habiendo violación a los derechos de las mujeres. No podemos permitir que continúe existiendo violencia. Por lo tanto, el feminismo es una lucha de dos. Gracias.